Bueno, como iba diciendo, en principio esta es una actividad conjunta de 4 organizaciones amigas, pequeñas, humildes, pero que tienen una preocupación compartida y ese es el motivo principal por el auge global de la ultraderecha, el riesgo real de que se hagan con un poder institucional, pero sobre todo la certeza de que las narrativas y los discursos están calando cada vez más, están permeando cada vez más en nuestras sociedades. El interés por la formación política es otra de las pasiones que compartimos, pero también la certeza de que queda mucho por aprender para desarrollar instrumentos útiles de formación política para combatir la ultraderecha. Gracias a todos y a todas por participar. Gracias a Arsenio por haberte puesto a disposición de este seminario. Eh, Hay un montón de inscripciones de más de 15 países. En primer lugar está Argentina, que puede tener varias razones. Por un lado, el organizador, Franco, que tiene bueno, pues ya tiene un círculo de fans, pero también la situación en Argentina, sin duda alguna. La preocupación por la deriva política eh, y por las por la segunda vuelta a las elecciones, le sigue España lo mismo, prácticamente, una gran sensibilidad eh, por la situación. Y después ya Chile, Alemania. Bueno, en Alemania tenemos una situación también preocupante, unas elecciones regionales por delante, 3 en total, donde bueno, es probable, al menos así lo indican las encuestas, que la extrema derecha pues, está avanzando. Eh, Os damos las gracias también por compartir con nosotras los intereses que os han llevado a apuntaros, que son muy diversos, igual que vuestras procedencias. Van desde la coyuntura actual, como la de Argentina, el interés por conocer los fundamentos ideológicos, las conexiones internacionales, la necesidad de combatirla, pero también intereses académicos, laborales y políticos y de activismo. Entre los temas nos habéis marcado como los que más os interesaban la lucha contra la ultraderecha con un 75% y ya sigue la sesión de hoy con un 69% y la última es, digamos, de las 3 primeras, la globalidad de la derecha radical y su rol en Latinoamérica. Eso indica un poco el peso también de lo que iremos tratando en las próximas semanas. Sí os queremos decir que tenemos varias iniciativas conjuntas para el próximo año también. Yo creo que la principal es un proyecto de observatorio de la extrema derecha. ¿Qué queremos hacer ahí? Queremos analizar el impacto que el acceso de la extrema derecha, de la ultraderecha, a las instituciones tiene en la vida diaria de la gente, en las políticas públicas, en la cultura, bueno, y en el hacer de la gente, en la vida cotidiana. Eh, pero también la cultura política, por supuesto. La idea que tenemos es centrarnos, por un lado, en una comunidad autónoma española, en algún ayuntamiento, pero también estudiar experiencias, eh, muchas de ellas, menos mal, del pasado ya. Cómo cambia esa vida, algunas de ellas en marcha, como la italiana, bueno, conocer el impacto, ¿no? Ahí os invitamos a todos y a todas a participar. Tenéis nuestro correo, es un proyecto abierto que va a depender en gran medida pues, del trabajo de voluntariado, de participación, de colaboración. El segundo proyecto que estamos ahora mismo elaborando es un proyecto sobre el colonialismo en España. Queremos analizar y visualizar la presencia del pasado y el presente colonial en museos, escuelas, pero también en el espacio público. La idea que tenemos es que se cierre toda una serie de actividades sobre el colonialismo con la presentación de un mapa digital de todo el país donde se visualice la presencia en plazas, calles, bueno, de los colonialistas españoles, del enorme peso que tienen en lo que es lo público, ¿no? Estos dos son algunos de los proyectos que están relacionados con este seminario.
Muchas gracias. Le paso la palabra a Andrea, que os va a comentar algo de logística, etcétera. Hola, sí. Vale, pues yo soy Andrea y trabajo de voluntaria también en Werkstatt für Sozialforschung. Y bueno, queríamos comentaros un poco cómo va a funcionar este seminario que está orientado para que sea lo más interactivo posible y para fomentar el aprendizaje también de la manera pues, más fácil posible para todas y para todos. Entonces, son 5 sesiones que van a ser online en este formato de Zoom y van a estar grabadas. Para las que no podáis verlo ahora, pues siempre se va a poder ver a posteriori. Antes de cada sesión os va a llegar un email una semana antes con unos enlaces a unos episodios de podcast. La idea es que escuchéis esos podcasts y que os ayuden a prepararos temáticamente para las sesiones de las semanas siguientes. Al final de esos emails también va a haber un enlace a un formulario donde vais a poder enviar las preguntas que tengáis, porque como la idea es que sea un aprendizaje interactivo, realmente vosotras y vosotros podéis enviar preguntas directamente a los y las ponentes de las siguientes sesiones, basándoos, por supuesto, en la base adquirida en los podcasts o en vuestras lecturas personales. Es decir, aprovechad la oportunidad porque vamos a tener a personas expertas en la temática que van a estar encantados y encantadas de responder a vuestras preguntas. Y más que nada es eso, también podéis enviar todas las preguntas que se os ocurran durante el encuentro, ya sea por la función de preguntas y respuestas o por la función del chat, las estaremos monitoreando y revisando y vamos, no va a haber pregunta que no se quede sin respuesta. Así que eso es todo. Por favor, participar porque la idea es realmente que sea un aprendizaje para todas y para todos y es una oportunidad que gracias por apuntaros y vamos a aprovecharla al máximo. Genial. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Miguel. No sabía si Miguel tenía todavía algo más para agregar, pero agarro la posta. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo tanto a Miguel como a todo el equipo de la Werkstatt por tener ganas de hacer esto. También a Arsenio y a todos los ponentes y las ponentes que vengan en las próximas 4 sesiones que nos quedan. Van a ser 5 en total por querer participar, por sumarse. Un par de las personas que van a estar, por ejemplo, Arsenio, ya participaron en un seminario similar que hicimos hace un año y por eso también estoy muy agradecido a Miguel porque Miguel vio aquel seminario y dijo, bueno, esto fue muy bueno, esto hay que repetirlo. Hicimos algunos cambios, algunas mejoras desde ya, pero en principio esta se podría decir que es como una segunda edición de algo que viene haciéndose que de alguna manera nace en parte del trabajo que hace la Werkstatt für Sozialforschung en relación a la educación política, lo que decía Miguel, y en parte también al trabajo que hacemos en Epidemia Ultra, también desde 2020 más o menos, cuando tomamos esta aposta de tratar de divulgar lo que se ha investigado sobre este fenómeno de la ultraderecha en general, de la extrema derecha en particular, de la derecha radical en particular. Y lamentablemente, y no sé, Arsenio, si vas a coincidir conmigo, hace un año casi, cuando hicimos este seminario, cuando hablamos de la nueva derecha y demás, la situación no sé si era como es la actual, ¿no? No sé si ha empeorado, digamos, en algún punto. Así que bueno, eso es lo que queremos discutir y comentar a partir de hoy en estas 5 sesiones. Y hoy empezamos con lo que nosotros calificamos de alguna manera como la base ideológica. Vamos a hablar de 2 momentos o sí, de 2 momentos en los cuales un determinado grupo de pensadores desarrollaron ciertas ideas, las publicaron y que tienen mucho que ver con lo que pasa ahora. Y es raro pensarlo porque vamos a hablar de algo que empieza hace, te podría decir, poquito más de 100 años. Y que esas ideas hoy se vuelvan a repetir, bueno, llama mucho la atención. Voy a primero presentar a don Arsenio, Arsenio Cuenca. Él es investigador de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, es experto en extrema derecha en discursos de odio en redes sociales. Y ahora cuando me salude va a decir en francés cómo se llama esa escuela, por favor. Arsenio. Hola Franco. Bueno, lo diré después de que tú digas la Werkstatt für Sozialforschung. Pero bueno, sí, soy estudiante de doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios, l'École Pratique d'Hautes Études de París, desde hace ya 2 años. Y efectivamente estoy haciendo mi tesis sobre
ciertas narrativas identitarias y de extrema derecha en redes sociales. En concreto, ya que se ha mencionado el tema del colonialismo en España, sobre la cuestión de la representación de la hispanidad en la extrema derecha hispanohablante. Y nada, estoy encantado de participar un año más. Muchas gracias a ti por llevar esta iniciativa y nada, cuando queráis. Bueno, mira, una cosa que nos preguntan acá, y aprovecho para decirlo una vez más, Andrea está pendiente de todo el intercambio, de todo lo que vaya viniendo, Miguel también. Vamos a hacerles de vez en cuando algunas preguntas a ustedes que van a poder responder a través de encuestas. Y ahora nos están preguntando si las sesiones tienen un tiempo determinado, estimado de duración, entre 90 y como máximo 120 minutos. La idea es que duren 90, esta tal vez dura un poquito más porque es la presentación y demás, pero en principio la idea es que duren 90 minutos. Entonces les decíamos que hoy vamos a arrancar, voy a compartir la pantalla, no me deja compartir la pantalla, necesito ser host, un segundo, y la compartimos. La idea es hoy hablar de dos grandes corrientes. Una es la revolución conservadora y la otra es la Nouvelle Droite, que traducido del francés es la nueva derecha. Una sucede hace 100 años, como les comentaba antes, ahí está, ahora puedo compartir, perfecto, muchas gracias. Ahí está. Espero que se vea bien. Correcto, ¿no? Muy Se bien. ve fenomenal. Espectacular. Y la relación entre estas dos es que, por un lado, les voy a contar algunas cosas de la revolución conservadora, no a fondo, pero para ir a fondo pueden tranquilamente escuchar los podcasts de Epidemia Ultra, pero sí para darle una cierta base teórica de este pensamiento que se relaciona íntimamente con la Nouvelle Droite, que es lo que nos va a aplicar Arsenio, y que es, desde mi punto de vista, la base ideológica de las nuevas derechas que vemos actualmente, de partidos como Vox, de expresiones en América Latina o en Estados Unidos como las que pueden representar la alt-right, el propio Donald Trump, y también lo que mencionaba hace un rato Miguel en Argentina con Javier Milei. Cada uno con sus particularidades, ahí podemos discutir cómo los ordenamos, qué decimos, dónde ponen el énfasis, dónde ponen los acentos, pero claramente acá hay un hilo conductor, estamos frente a una tendencia global. Y en ese sentido, la idea de hoy es un poco ir a las bases, ¿no? Efectivamente, como se llama el seminario, tal vez esta sesión es la que le hace más honor al nombre, y es que vamos realmente a las raíces conceptuales de esto. Así que, Arsenio, como te decía, si vos me querés interrumpir, comentar, etcétera, se te ocurren cosas, adelante, porque con mucho gusto así lo hacemos más dinámico. Antes de arrancar con la revolución conservadora, algo muy cortito que es muy importante y que lo tratamos de poner, de poner en acción cada vez que estudiamos este objeto de estudio que es la ultraderecha o las ultraderechas, y es tratar de aplicar la empatía metodológica. Hay un episodio de Epidemia Ultra en el cual lo intentamos explicar con el profesor Daniel Rueda, otro colaborador muy amable de nuestras iniciativas, y la idea es tratar de, en lugar de observar el fenómeno desde fuera, ¿no? como espectadores pasivos, tratar de entender esos razonamientos y dinámicas internos, estando más cerca de eso, ¿no? Tratar de entender cuáles son sus objetivos, cuáles son las utopías de las que están hablando, cuáles son sus sueños, aplicar esa empatía intentando ponernos en el lugar de los que están escribiendo, pensando, apoyando estas ideas, pese a que, y esto es muy, muy importante, no estamos justificando eso. Lo que estamos tratando de hacer al emplear esta empatía es intentar no proyectar directamente nuestros valores, enseguida pensar esto está bien, esto está mal, qué vergüenza, indignarme, porque si nos indignamos y nos ponemos nerviosos y no podemos escuchar más lo que estamos intentando estudiar, claramente vamos a tener dificultades para poder comprenderlo y eventualmente desarrollar herramientas, estrategias, como decía Miguel, para combatirlo. Entonces, entender lo que piensan, lo que dicen, lo que escribe esta gente, no es justificarlo, no es apoyarlo. Tampoco, y esto es importante, no es difundirlo, sino que es intentar empezar a construir un camino para poder lidiar con este fenómeno, porque claramente es un fenómeno presente, no es más, o si alguna vez se lo pensó así, un fenómeno
volátil, ¿no? De algún grupo de electores que están enojados con la política y votan eventualmente un partido de esto, sino que es algo que vemos claramente que se sostiene en el tiempo y que tiene ciertas lógicas, ciertas dinámicas que se sostienen. A partir de ahí, esta, de alguna manera, nuestra base, si se quiere, metodológica para avanzar en este seminario, y la compartimos con todos los ponentes, por ejemplo, con Arsenio, para poder trabajar de la manera más rigurosa, pero a la vez intelectualmente honesta, ¿no? Así que ahora sí, arrancamos. Vamos a situarnos, como les decía antes, hace poco más de 100 años. República de Weimar. Hay una situación muy especial, en particular en Alemania. La guerra ha sido derrotada, Alemania, digamos, la guerra la han perdido, y a partir de ahí tenemos una situación en la cual los horrores de la guerra se hacen presentes en la sociedad, ¿no? Las trincheras, el gas mostaza, la muerte, la destrucción. El nivel de destrucción que se había vivido hasta ese momento, si bien había habido muchas guerras claramente en Europa, era de un nivel muy superior. Digamos, el trauma general de toda la sociedad era muy grande, y a partir de ahí se genera un caldo de cultivo, una situación muy particular, que a ese elemento psicológico se le suma el elemento económico. Es decir, la crisis, seguramente escucharon hablar de la hiperinflación en la República de Weimar. Ahí vemos un gráfico que es muy interesante, porque eso está medido en porcentajes, ¿no? Entonces, 500 millones de por ciento de inflación. O sea, son números que uno no se puede imaginar, realmente es muy difícil ponerlo en ceros, pero para que tengan una idea, acá ven una foto de unos chicos jugando con billetes, ¿no? Con los billetes de los marcos alemanes, haciendo, porque no valían nada, básicamente. Y esa situación era de una gravedad exponencial. A eso se le sumaba una inestabilidad política, y para graficarlo pueden ver esta foto. Estos son los 12 cancilleres de Alemania en un periodo muy corto de tiempo, específicamente en 14 años. Hubo 14 cancilleres diferentes. Imagínense el cambio de gobierno constante, la discusión, la política que parecía no resolver nada. Recordemos, estamos allá por los años 20. Y además, si le agregamos un componente extra, aparece la Revolución Rusa, ¿no? También como elemento cambiante en la política, en la discusión. En ese contexto, aparece una serie de pensadores que empiezan a escribir el mundo que querían tener, el mundo ideal, el mundo que ellos imaginaban que hacía falta construir para salir de este desastre. Y se lo llamó la Revolución Conservadora. Y acá le voy a dar la palabra a Arsenio, así no hablo todo el tiempo yo. Y es que no se trataba de un think tank en el cual estas fotos que ven acá se juntaban a tomar un café y discutían cómo va a ser Alemania del futuro, sino que es algo que pasó después. No sé, Arsenio, si nos querés explicar cortamente de qué se trata eso, que tiene que ver con una pregunta que nos hicieron online antes de empezar el seminario. Sí, en relación a la imagen que compartes, la esquina inferior derecha, vemos a Armin Möller, periodista suizo, que es un poco la persona que concibe y que crea esta revolución conservadora. Me explico. Cuando tú dices que esta gente no se reunía a tomar café, a debatir sobre cómo mejorar la situación de la nación alemana, es porque realmente son intelectuales muy diversos. En el caso de Jung vemos a un escritor, soldado, político, Spengler, un historiador, Carl Schmitt, un jurista. Son intelectuales que realmente no han coincidido en un espacio vital y concreto en el que hayan dicho, bueno, pues nosotros vamos a comenzar un proceso revolucionario conservador. No. Armin Möller lo que hace es estudiar la obra de estos individuos por separado y decir, bueno, estas personas representan un ethos, un zeitgeist, que es el de la revolución conservadora. Hay que aclarar también que Armin Möller, intento de voluntario de las Waffen-SS, pero rechazado porque en ese momento Alemania no confiaba demasiado en los voluntarios suizos, es uno de los que presenta esta revolución conservadora en Francia.
y será de hecho el propio Alain de Benoit, el líder de la nueva derecha, del que más adelante hablaremos, el que traducirá esta misma obra, que es la tesis de Armin Müller, al francés. Es interesante porque ahí empezamos a ver de a poquito las conexiones que hay entre la revolución conservadora, que les digo se ubica, como decía antes, temporalmente en los 20, en los años 20 del siglo XX, y pese a los 40, casi 50 años que lo separan de lo que sería la Nouvelle Trois, que es lo que vamos a ver a continuación, ahí se producen unas conexiones que son muy importantes de lo conceptual. Pero para no adelantarnos, hay una pregunta, y aprovecho ya que es el primer encuentro para avisar para las próximas a las que están presentes o a los que nos vean después. Si nos quieren mandar preguntas y quieren poner, no es obligatorio, quieren poner quiénes son, sería bueno porque acá, por ejemplo, tengo 2 o 3 preguntas que nos mandaron en la semana, pero no sé quién es que los mandó, lamentablemente, así que no puedo decir gracias, pero bueno, eventualmente gracias para los que escribieron. Me preguntaban sobre esto que acabas de explicar vos, digamos, si esto no es un listado posterior, sí, efectivamente, pero también sabes que nos preguntaban, es interesante, Arsenio, si esto no es una especie de construcción de la nueva derecha para poder generar una especie de precedente histórico casi artificial, o sea, de decir, nosotros tenemos, ¿vos qué pensás? ¿Es así? O no necesariamente forzado, sino que hay cierta, es orgánico esa línea que Ujú, continúa. ujú. No, es una buena pregunta y es una buena comparación, es legítima. Yo pienso que la nueva derecha sí que tiene un grado de cohesión mayor que esta revolución conservadora, Ujú. aunque la nueva derecha ya de por sí también no tiene nada que ver con un think tank, con una organización, ni mucho menos con un partido político. Pero sí que es cierto que, bueno, son intelectuales Ujú. que dentro de la misma o de una tendencia similar pueden ser identificados a una especie de escuela de pensamiento, eso es cierto, pero la nueva derecha tiene mayor consistencia. Ahora vamos a ir entonces a la nueva derecha de Francia, o la que se inicia, si se quiere, en Francia, pero antes algunos conceptos sobre la revolución conservadora que creo que son bastante importantes para entender después a la nueva derecha e incluso para entender a las que vivimos contemporáneamente. Lo más importante es que la revolución conservadora, es decir, los pensadores que vemos acá en este libro, en esta etapa del libro de Armin Müller, es que estaban en contra de la democracia liberal. Cuando decimos democracia liberal, decimos la democracia con los valores que se desprenden de la Revolución Francesa, básicamente, para simplificarlo y no hacer mucha filosofía alrededor de eso. Ahora vamos a ver en concreto a qué se oponían, pero si tenemos que encontrar una definición, un claim, digamos, si tuviéramos que salir a vender, sería contra la revolución liberal. Y otro punto que ya mencionó Arsenio al pasar y que vamos a profundizar después y que de hecho tiene que ver con otra de las preguntas que nos llegan, es que no tenían un interés particular por la política partidaria. Es decir, su objetivo no era armemos un partido, ganemos las elecciones y eventualmente gobernemos el país de tal o cual manera, sino que tenían otra visión, mucho más por encima de esa visión partidaria, incluso por encima de armar un movimiento, ¿no? Que también es muchas veces ese elemento político que se pone por encima de los partidos. Ni siquiera eso. Lo pensaban desde un punto de vista muchísimo más abstracto. Ellos querían marcar el camino de la política. Acá se podría decir en algún punto que sí, querían hacer una especie de think tank, ¿no? Si lo vemos en el mundo moderno actual. Pero bueno, obviamente en ese momento no se lo veía así. La idea era de alguna manera construir ese camino, ¿no? Y decir, bueno, la política para que este país salga adelante tiene que seguir este ritmo, estas ideas, estos conceptos. Y una pregunta que nos hacían también tiene que ver con cómo le vamos a llamar revolución a algo que es conservador, ¿no? Es como que oximorón, se nos rompe la Matrix. Y el punto es que, claro, lo que buscaba no era mantener, es decir, la visión esa conservadora en el sentido de mantener status quo, sino que lo que buscaban era la eliminación de esa democracia liberal parlamentaria de Weimar que fracasaba por todas las razones que le mostraba antes, sino que lo que querían era construir un Estado nuevo, un Estado diferente. No querían volver a aquel pasado imperial alemán, sino que querían ir al Estado del futuro, según su visión, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera vamos a describir a lo largo del día de hoy, pero básicamente, si también lo tuviésemos que definir en una línea, querían un Estado nacionalista moderno.
No sé si Arsenio, vos querés agregar algo acá o continuamos. Sí, es el eterno debate de la cuestión de la revolución dentro de la extrema derecha, ¿no? Cuando Ujú, ellos mismos se llaman nacionalistas revolucionarios, o en este caso el concepto revolución conservadora. ujú, Yo, y esto es uno de los debates que ahora mismo son más candentes dentro del mundo de los estudios del fascismo comparados, cuando Griffin dice que el carácter esencial del fascismo es su carácter revolucionario, palingenésico, ¿no? Que busca el renacer de la nación de sus propias cenizas. Yo pienso personalmente que la revolución es el cambio de una sociedad hacia otra cosa totalmente nueva. Y yo no creo que lo que se proponga dentro del fascismo ni de la revolución conservadora sea algo sustancialmente nuevo. Sí que es cierto que no es totalmente una involución conservadora, no es reaccionario, la misma ujú, naturaleza del conservadurismo siempre busca mantener la tradición, pero incorporando ciertos avances sociales que, bueno, o ciertas conquistas, ¿no? ujú. Que por su propio peso ya no se pueden abandonar o que no van a ser abandonadas. Entonces, claro, no voy a hablar de involución conservadora, pero es cierto que el carácter revolucionario del fascismo o de las ideologías de extrema derecha, yo creo que habría que Ujú. darle muchas vueltas, por supuesto. Bueno, de eso se trata la profesión de Arsenio, de pelearse con otros intelectuales, a veces incluso a sillazos, si hace falta, para resolver estas cuestiones, ¿no? A veces escriben papers, pero a veces solamente. Entonces, vamos a ver, y con esto ya vamos casi, les diría, cerrando lo que sería Revolución Conservadora, porque si quieren profundizar, insisto, pueden escuchar los podcasts o pueden mandar preguntas y bueno, tendremos que retomar el tema si de verdad los moviliza la cuestión, pero les quiero contar cuatro ejes de la revolución conservadora que están escritos en este libro. Si alguien lee alemán o si hay alguna traducción al inglés, no lo sé. No sé si se llega a ver ahí y si no lo escribo en el chat. A ver, no se pone Han foco. pedido han preguntado si luego se compartirá bibliografía y tal. Yo creo que Sí, vamos a compartir algo de bibliografía después en el Drive que tenemos preparado para ustedes, incluso algunos textos de fuentes, de directas, digamos, de fuentes primarias. Tal vez no, bueno, en el caso de la Revolución Conservadora sí tenemos alguno tenemos de Alain de Benoit también y tenemos incluso alguno de cuando lleguemos a la alt-right en su momento. Así que no se preocupen que les va a llegar. Bueno, vamos entonces a estos 4 puntos. Acá, Arsenio, también pimponeamos un poco para hacerlo dinámico en los 4 puntos que de alguna manera define a la revolución conservadora, a menos de la visión de Trauer, que es el autor de este libro, con el que coincido, es que están en contra y a favor de dos cosas, básicamente, para resumirlo. En contra de la ilustración y de la razón, y acá a algunos ya se le volará la peluca, ¿no? Dice, bueno, no, empezamos mal, muchachos. Bueno, ahora vamos a ver por qué, y en algún punto son coherentes, más allá de que no estamos, o al menos yo no estoy de acuerdo con lo que opinan, pero tienen cierta coherencia en su pensamiento, y por otra parte en contra de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos, y ahí vuelvo al tema de en contra de el liberalismo no solamente visto como en su variable económica, muchas veces, especialmente en Argentina, cuando uno dice liberal parece que está hablando de la economía solamente, y acá lo llevamos a un nivel un poco más amplio desde el punto de vista político, de las libertades, de los derechos, de las garantías. Y a favor de dos cosas, a favor de un nuevo nacionalismo, ahora vamos a ver a qué se refieren, y a favor del autoritarismo, puro y duro, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar profundizar y matizar cada uno de estos elementos. Contra la razón y la ilustración, ¿no? Acá aparece eso que a mí me llamaba mucho la atención cuando lo leía porque es como estar en contra de lo que nos enseñaron en la escuela. Nosotros fuimos criados a partir de que hay que razonar, hay que pensar, no, no hay que decir todo de memoria. Bueno, a veces sí te piden que digas todo de memoria, pero te piden que lo intentes reflexionar, etcétera, y que tomes decisiones, ¿no? Que pongas los pros y los contras y que intentes ser lo más reflexivo posible y demás. Después vemos que en la realidad pasan otras cosas. Muchas veces tomamos decisiones en función de otros criterios, pero en principio estamos educados así. Entonces, acá aparece esta cuestión y uno de los elementos más importantes que argumenta este grupo de pensadores es que el problema de la razón es que está enfrentada con la naturaleza, es decir, con el espíritu, con lo que somos como esencia, ¿no? Es una visión filosófica
muy profunda de cómo la plantean, y lo que vienen a decirnos es que esta idea de razón lo que hace es romper nuestra conexión con lo que somos intrínsecamente, ¿no? Y a eso le agregan, y creo que ahí lo dejan bastante claro, es que hay una suerte de contraposición entre querer medirlo todo, intentar encontrar la forma de que todo sea asequible, en contra de poder contemplar la creación de Dios, digamos, en algún punto, ¿no? Después veremos que esto no tiene necesariamente que ver con la idea del cristianismo, pero es otra cuestión. La idea es, existe un mundo que está ahí, que es una maravilla, que es un un lugar, un espacio, un conjunto de objetos que hay que contemplar, que hay que disfrutar, con los que hay que estar naturalmente conectado, y que medirlo, intentar ponerlo en cajas, intentar entenderlo incluso, va en contra de nuestra esencia. Esa es la visión básica de esta idea de ilustración y razón. No sé, Arsenio, vos me interrumpís, por favor, si querés agregar cosas y demás. Por Y mí, creo adelante. que Perfecto. Y creo que ahí aparece entonces un primer concepto, y tal vez acá podríamos mandar, Andrea, la primera encuesta a ver qué nos dicen, solo por curiosidad. El concepto que de alguna manera es clave para entender toda la ultraderecha, incluso a la del día de hoy, ¿no? Y es esta idea de decadencia, la idea de que estamos en declive, ¿no? En un constante declive, porque hay decadencia desde hace no sé cuánto tiempo y seguimos decayendo. Yo no sé dónde va a estar el fondo, pero justamente es la idea, que no haya fondo, que siempre estemos en decadencia para que tenga sentido cambiar el modelo, cambiar el sistema y demás. Y acá aparece un señor que ya mencionó Arsenio, que se llama Oswald Spengler, un autor de un libro muy, muy famoso que se tradujo a un montón de idiomas y que en alemán se llama, o traducido del alemán al español, se llama La decadencia de Occidente. En algunos lugares vemos que hoy en día se habla de eso, y eso es lo que le preguntamos acá en la encuesta, si ustedes escucharon algún líder ultraderechista o algún partido diciendo decadencia, ¿no? En su discurso. Estoy casi seguro que esta va a salir al 100%, que sí, pero bueno, tal vez hay alguna excepción. En principio es un concepto que escuchamos en Vox, que escuchamos en La Libertad Avanza de Javier Milei, que escuchamos de Bolsonaro, que lo escuchamos de Donald Trump, que lo escuchamos les podría decir, de todos los líderes, y que tiene que ver, en algún punto tiene esa raíz en este libro, que les paso a comentar muy brevemente, pero que nos ayuda a entender esta idea, ¿no? Spengler escribía en este libro, que es un libro muy largo, creo que tiene como 2 tomos, y cada tomo de 800 páginas, es una cosa, no sé, vos lo sabés mejor que yo, Arsenio, pero es algo así, ¿no? Una Biblia prácticamente. Y una de las cosas más importantes que plantea, y este concepto también le va a sonar familiar, es que estamos viendo una crisis de identidad, ¿no? Y eso nos lleva a la decadencia, es decir, no sabemos quiénes somos. Lo que decía Spengler, mucho más complejo de lo que yo voy a explicar, de hecho hasta se llega a contradecir en su mismo libro en algún punto y demás. Él dice que las civilizaciones, que es como él define a Occidente y cada una de las diferentes que conviven en el mundo, de alguna manera viven como un ser humano, ¿no? Tienen un momento de infancia, luego de juventud, luego de adultez y luego de decadencia por la ancianidad, básicamente, y después se mueren. Y ahí es donde él de alguna manera ubica las diferentes civilizaciones, ¿no? Infantiles a lo que nosotros podríamos decir ese mundo, si se quiere, salvaje, no civilizado de Occidente. Occidente sería la adultez en algún punto, y él dice que a causa de esta crisis de identidad lo que estamos generando es que pasemos a esa decadencia, ¿no? A ese periodo de envejecimiento de nuestra cultura, mejor dicho, de nuestra civilización, como la llama él, ¿no? Él dice que justamente es la peor crisis que puede vivir cualquier cultura, la identidad, y en algún punto nos hace pensar en qué es identidad, ¿no? Y ahí se pone a filosofar sobre el tema y aparecen elementos que tal vez también se relacionen mucho con lo que escuchamos hoy en día. La encuesta nos da que el 86% escuchó la palabra decadencia, Arsenio, de algún. No sé si vos ves los resultados, claramente. A ver, un punto importante de la definición de identidad que repercute hoy en día en los discursos actuales es que la identidad no se elige, no se construye, que la identidad es innata, que esa identidad de alguna manera es homogénea, es decir, en una identidad, en una cultura, no hay profundos desacuerdos.
la heterogeneidad en realidad con esta lógica sería algo antinatural, ¿no? Sería algo que habría que eliminar para que esa cultura se mantenga tal y como es y que tenga todos los beneficios que tendría, según su visión. En el caso de la cultura de Occidente, para él es una cultura blanca, europea, y que de alguna manera, si bien no escribe que hay una cultura por encima de otra, él dice que la blanca es muy especial porque es épica, ¿no? Entonces, bueno, sí pone a una por encima de otra en algún punto, pero bueno, esa es otra discusión. Y lo más interesante es que para él la cultura es inaccesible para una persona que no sea de esa cultura. Para extranjero, básicamente. Es decir, por ejemplo, yo que vivo en Alemania hace 14 años, nunca voy a poder acceder a la cultura alemana de manera, de la misma manera que un alemán. Y qué sé yo, podría llegar a ser que yo nunca llegue a eso. No sé si es por ser extranjero, no lo sé, pero lo que sí está claro es que bajo esa visión, en algún punto yo soy un alien acá, ¿no? Yo soy alguien que posiblemente no debería estar, y menos en gran número, en ese punto. Entonces acá empezamos a ver estas bases de conceptos de alguien que es un ideólogo, que piensa profundamente, que escribe estos libros y que nos empieza a dar esas herramientas para de ahí desarrollar ideas para sustentar políticas públicas o declaraciones como las que escuchamos de ciertos partidos y de ciertos líderes. Una cosa más sobre la decadencia de Occidente o esta idea, y creo que ahí te dejo a vos, Arsenio, también comentar algo, me parece importante porque lo habíamos comentado en la semana, y es para entenderlo esta comparación con Max Weber, ¿no? No sé si acá los que estamos ahora presentes conocen a Max Weber, seguro que sí. De alguna manera el filósofo, ¿no? Que habla de la racionalidad como concepto en sí para estructurar una sociedad, para estructurar el Estado, etcétera. Y lo que plantea de alguna manera la revolución conservadora y lo que dice Oswald Spengler como uno de los elementos representativos de este pensamiento es que ante la objetividad, ante el control de los datos, de las mediciones, ante la fría lógica que plantea, por ejemplo, Max Weber, ante esa cultura despersonalizada, racional y esto es muy importante, universal, es decir, que para todos igual, se enfrenta la pasión, la energía, ¿no? La irracionalidad, pero como valor, y la cultura del esfuerzo personal, es decir, ese valor de ser especial, ¿no? Esto del talento, ¿no? Esto del mérito sumado al talento que va muy por encima y que está por arriba de cualquier racionalización de la actividad humana, ya sea económica, como espiritual, como incluso les diría personal, ¿no? Y ahí creo que de alguna manera se refleja claramente esa contradicción en un momento de la historia clave, ¿no? Bueno, para lo que viene después. Así que Arsenio, no sé si querías comentar algo de esta dicotomía. Sí, básicamente el enfrentamiento con Max Weber es porque, o sea, se debe a que Weber es el profeta que anuncia este desencantamiento del mundo que trae la modernidad contra el que los conservadores revolucionarios se rebelan. Weber al final lo que dice es que la racionalidad científica, la modernidad, acabará eh, arrebatando ese halo mágico, ese halo de encantamiento que tiene el mundo para sustituirlo por la racionalidad científica. Entonces, esta muerte del espíritu, en cierto modo, es lo que va a llevar a todo este tipo de intelectuales y más tarde la construcción en sí de lo que es la nueva derecha, esta rebelión antimaterialista, a conformarse y a estructurar toda una ideología, todo un pensamiento antirracionalista, por más que pueda resultar contradictorio, que no lo es en ningún modo. Finalmente, la racionalidad sigue una premisa científica y una premisa pues eso, al fin y al cabo, metodológica que va a ser combatida, que va a intentar ser refutada en base a otro tipo de cuestiones, ¿no? Como es la cuestión del espíritu, como es la cuestión de la identidad, como es la cuestión de las raíces, etc. ¿Sabes qué? Arsenio nos pregunta acá, Saúl Vázquez Torres, si podríamos de alguna manera relacionar, él dice correlacionar a Spengler
con el pensamiento de Huntington, ¿no? De Samuel Huntington, en el sentido El del choque hijo, de civilizaciones. sí. Sí, de hecho fue uno de los debates que surgieron cuando Huntington publica su Clash of Civilization. Hay un debate entre Alain de Benoit y un experto de la obra de Spengler que se llama David Engels, en el que se aborda esta cuestión. Y aunque es cierto que bueno, Spengler también habla de civilizaciones como todos homogéneos, así como lo hace Huntington, se encuentran divergencias. Pero sí, por supuesto que se puede hacer se pueden comparar. Muy bien, entonces vamos a continuar así, así podemos, ya que lo mencionamos tanto a Alain de Benoit, ya tengo ganas de hablar de él. Pero un par de cositas más para cerrar la revolución conservadora. Básicamente esta idea de universalidad que les decía antes, ¿no? De que todos los seres humanos somos iguales, es la base de esa crítica. No somos todos iguales según los pensadores de la revolución conservadora. No es natural. Ahí aparece este dejo todavía de sangre azul, ¿no? De idea monárquica, ¿no? De noble, y si Elitista, aristocrática, por supuesto. naciste campesino, vas a morir campesino, naciste noble, vas a morir noble, básicamente, y de ahí la idea de que la democracia no tiene sentido en esa lógica, ¿no? Y de ahí también la idea de que la democracia como producto de esa racionalidad, es decir, ir a buscar al pueblo, a las masas, la opinión para que elijan a sus representantes, en estas ideas no tiene sentido, ¿no? Es decir, es antinatural. Y de ahí se deriva también que todos estos valores, como la libertad, la igualdad, el progreso quiere decir esta idea de que podés cambiar de situación social, económica, cualquiera sea, como resultado de la racionalidad, es falaz, está mal, está equivocada, no debería ser así. Ahí vemos un poco esta primera columna de este pensamiento de la revolución conservadora. La segunda que les mencionaba, y tal vez la pasamos un poco más rápido, tiene que ver con esa idea de estar en contra de los derechos humanos, de esto que se deriva de, insisto, de la Revolución Francesa y demás. Y acá aparece esta idea del antiindividualismo, ¿no? Vos me decías, Arsenio, que estuviste leyendo o escuchando de vuelta una entrevista que le hicieron a Ernst Jünger, que es uno de los tantos miembros, si se quiere, de la revolución conservadora. Él hablaba de que había que cumplir la función que la sociedad te daba, y esa función había que cumplirla a como dé lugar, una visión muy militar, ¿no? Digamos, de la disciplina, del rol del soldado y demás. De hecho, él participó en esa Primera Guerra Mundial y supongo que habrá salido bastante traumado también, ¿no? Por eso y marcado. Y ahí aparece esta idea de que también, ¿no? Él escribe de que el individuo que tenga posibilidad de progresar, un individuo está en contra de las leyes de la naturaleza, ¿no? Uno tendría que ser lo que es. No sé si querías comentar algo de Jung que habías leído hoy, me dijiste. No, básicamente, bueno, hay cuando hablamos de la revolución conservadora, que normalmente no se hace en estos términos, normalmente se Ujú. suele tratar a cada uno de sus exponentes Por por separado. separado, a Ujú. Jung, a Heidegger, a Schmidt. Em, a mí me resulta curioso porque esta entrevista que la estaba leyendo era en el diario El País, que es un diario, pues bueno, para el que conozco un poco España, de centro izquierda, ¿no? Relativamente cercano a posiciones progresistas. Y me parece curioso con estos filósofos, con estos escritores, cómo el hecho de que en cierto punto de su vida, después de oponerse al nazismo y hacerlo, normalmente haciendo una crítica de derechas del nazismo, acusándolo de plebeyo, en contra de su idea elitista, de lo que tendría que ser una sociedad, eh, tratándolo de un fenómeno esencialmente moderno, siendo ellos los verdaderos antimodernos. Ujú. Me resulta curioso que a día de hoy muchos de ellos hayan mm, sido interiorizados dentro de lo que podemos entender como la historia del pensamiento europeo y del siglo XX, cuando, bueno, ahora por suerte ya tenemos algunas voces discordantes. El filósofo Emmanuel Faye, por ejemplo, aquí en Francia,
lleva años hablando de Heidegger como la introducción del nazismo a la filosofía. Entonces, tenemos que ser conscientes de que por más que aquí tengamos una idea clara de lo que es el pensamiento de la revolución conservadora, que es lo que intentamos transmitir, y esto una vez más nos devuelve a la situación de la que nos preocupa a todos, ¿no? La presencia de las ideas de extrema derecha en la sociedad y en el mainstream político y mediático, para que estemos alerta, ¿no? Para que estemos alerta de este tipo de contradicciones, ¿no? En las que vivimos. Totalmente. Voy a poner un minuto, un pedacito de Epidemia Ultra con la voz de Daniel Rueda. Daniel Rueda, ya lo mencioné antes, profesor o investigador en el King's College. Él colaboró en muchos episodios de Epidemia Ultra y me gusta mucho escucharlo porque él explica las cosas muy bien. Así que voy a poner play, me dicen con un ok si se escucha, espero que sí. Y lo escuchamos, dura solo un minuto. La templanza, el uso de la razón, etcétera. También están en contra de los valores cristianos y de aquí sacan mucho de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo muy importante para ellos. Entonces están en contra del igualitarismo porque les parece una idea que produce mediocridad. Están en contra del universalismo. Recordemos que católicos en griego significa universal porque el cristianismo, al igual que el islam y otras, pretende, bueno, pues eventualmente abarcar a toda la humanidad, cuando para ellos el individuo está ligado íntimamente con su nación o con su raza o con su etnia. Y también en contra de este aspecto cristiano que nos hace tender a la sumisión, al poner la otra mejilla, etc. Estamos hablando de gente que su momento de socialización política, porque en verdad es gente relativamente joven, ocurre en las trincheras en 1914. Entonces, para ellos estos valores tendientes pues eso, al pacifismo, etcétera, les parecen no solo equivocados, sino también peligrosos. Y hay algo que es fundamental. Bueno, ahí lo escuchábamos en este episodio a Daniel Rueda. Bueno, coincidís, Arsenio, ¿no? ¿Qué Sí, me es contás? cierto que no se ha hablado, sí, es cierto que no se ha hablado en ningún momento de Nietzsche, que es igualmente uno de los padres de la nueva derecha, pero es cierto, o sea, y esta es una vez más otra de las grandes contradicciones en las que vivimos, ¿no? Nietzsche como un filósofo del pensamiento europeo sin ponerlo un poquito más en su contexto, ¿no? En su rechazo radical del igualitarismo, un desprecio profundo por el movimiento obrero, porque luego te encuentras a mucha gente que se reivindica de izquierdas y nietzscheana. Igualmente por las lecturas que han hecho desde la izquierda muchos filósofos, ¿no? Derrida, la Escuela de Frankfurt, etcétera. Que esto son contradicciones en las que todavía vivimos, pero sí, muy buena la exposición de Daniel. Así que bueno, para cerrar esta contra, ¿no? Decíamos contra la razón, contra los derechos humanos, claramente la pluralidad es un error, ¿no? Incluso el propio Carl Schmitt, que es otro de los exponentes que mencionamos en algún punto, hablaba de esta idea de que la sociedad debe ser homogénea, ¿no? Y si hace falta destrozar o destruir lo heterogéneo, bueno, que así sea, porque es en favor de todos. Esto lo digo así y parece casi, les diría, como raro escucharlo así suelto, pero a medida que pasen las sesiones y si escuchan los otros episodios que van a ir viniendo, que les vamos a recomendar de Epidemia Ultra y demás, verán que se repite, que lo vemos en el nacionalismo blanco, que lo vemos en expresiones de la derecha radical europea, vemos que hay una inclinación hacia tener una sociedad homogénea y que todo lo heterogéneo, lo plural, lo raro, lo que no está alineado al pensamiento del deber ser, ¿no? Esa idea moral que tienen de cómo tienen que ser las cosas, en algún punto y llevado al extremo es digno de destruirse. No lo dicen así, después vamos a ver cómo van transformándolo, incluso hoy vamos a hablar de un concepto como cómo se transforma el racismo en otra cosa parecida, pero diferente, pero por ahí va la cuestión. Entonces, para ir cerrando esta idea, a favor de qué están, les decía antes, y esto lo ponemos juntos, del nuevo nacionalismo por un lado, del autoritarismo por otro. Una visión en la cual la jerarquía es muy importante y de ahí se deriva que lo mejor sería un gobierno de una élite. En todo caso, aquí lo vemos en ese dibujito de esta revista satírica, ¿no? que pone ahí a los líderes de una sociedad
que serían los que tendrían que gobernar y no los elegidos democráticamente por el pueblo, no serían los indicados. Y de ahí se deriva también la idea de que subordinarse es un valor, es ser parte de esto que decíamos hace un rato de Junger, ¿no? De cumplir la función. Bueno, si la función es bajar la cabeza y obedecer al que dice lo que hay que hacer, la autoridad, bueno, así será. Y de ahí surge también esa idea, también de Carl Schmitt en algún punto lo ha escrito, esta idea de una dictadura plebiscitaria, ¿no? De decir, bueno, en todo caso, en el fondo tal vez se le puede preguntar al pueblo, a ver qué opina, a ver si el líder tiene razón, a ver si el líder es bueno y es bello, y lo vamos a seguir, ¿no? Y en algún punto se justifica cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de experiencia no democrática y en este caso en particular no liberal en ese sentido, ¿no? Así que para cerrar, y esto lo dice también este autor y yo coincido con él, después Arsenio me decís si vos coincidís, este autor escribe que no se puede decir que estos pensadores fueron la causa directa de que haya tenido lugar esta foto que estamos viendo acá del crecimiento, de la aparición, de la llegada al poder y de la tragedia que significó el nacionalsocialismo, pero sí se puede decir que generaron las bases ideológicas, las bases intelectuales, mejor dicho, más que ideológicas, para que ese movimiento tenga éxito. Así que quería saber tu opinión, Arsenio, y ya nos metemos con la Nouvelle Trois. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En Francia ocurre algo parecido cuando se critica la Tercera República como un régimen parlamentario disfuncional, y la solución que se ofrece es pues, un cambio de régimen autoritario y que acabe con este tipo de inhabilitación política. Claro, el Claro. problema de este tipo de movimientos, como dice el refrán, todos juntos la mataron y ella sola se murió. Todos empezaron a minar las bases de un sistema que, si bien no era todo lo funcional que podía ser, era democrático y tenía ciertas bases populares. eh, Esto acaba siendo derrumbado para imponer otro por la fuerza y con una ideología conservadora e incluso reaccionaria. Ahí donde volvemos muy rápidamente al presente y me pregunto también qué relación existe con ideas actuales, ¿no? De ciertos sectores de diferentes lugares del mundo que dicen, bueno, como la democracia no es óptima, como los problemas sociales existen, como hay corrupción o no sé qué pasa, en lugar de intentar mejorarla, de buscar soluciones, de buscar mejores mecanismos más eficientes de control y demás, lo que podemos hacer es agarrar el sistema y tirarlo a la basura y poner uno nuevo que no conocemos, que no sabemos bien si va a funcionar en la práctica, lo dice solo la teoría, supuestamente la teoría, y vayamos por ese camino, ¿no? Y eso también es una de las razones por las que hacemos este seminario, para recordar en algún punto esto, ¿no? Y que esto no nos cae del cielo, sino que, bueno, tiene un proceso. Hay una pregunta, Arsenio, de Adriana, que tal vez nos da incluso el pie para seguir adelante con la Nouvelle Trois. Ella dice, ¿cómo puede ser que se piense en un Estado nacionalista, en aquel momento, ¿no? Si no apelan a la racionalidad, ¿no? Que tal vez ahí es alguna de las diferencias que tienen con el nacionalsocialismo, ¿no? Pero no sé si querés responder y pasamos a lo que sigue. Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta. En el nacionalismo romántico, ¿no?, al que apela la revolución conservadora, no encuentra sus bases en este, como diría Renan, plebiscito diario, ¿no?, en este acuerdo que la sociedad nacional puede hacer y establecer con una clase política para constituirse como nación. Esto indica mucho el carácter elitista que tiene este movimiento, este movimiento, esta corriente de pensamiento que, precisamente sin querer estructurarse como movimiento o partido político, pretenden inculcar una idea nacional que
es prácticamente imposible, ¿no? Sin un aparato de Estado, sin una ideología de Estado, sin una política de Estado, no se puede realizar, que esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Es una Tal cual. situación... ujú. No, le agradecemos. La pregunta era, no sé si lo dije, Adriana Marchini, muchas gracias por la pregunta. Todos y todas están invitados a preguntar y a discutir y demás. Entonces, para empezar y yo vivo en Alemania hace 14 años, entonces me volví un estructurado, ¿no? Lo siento mucho, Arsenio, yo sé que vos no. Pero un poco para seguir este esquema, empezamos con la Revolución Conservadora en un determinado contexto, ¿no? Hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de ciertos líos que había en ese momento. ¿Dónde nos ubicamos cuando hablamos de la Nouvelle Droite? ¿No? Más allá de que estamos en Francia, nos damos cuenta por el título o por lo que dice ahí arriba, pero ¿dónde estábamos desde el punto de vista político, social? ¿Qué era Francia? ¿Y en qué año estábamos también, no? Ujú. Bueno, esto es, si quieres hablar del contexto, es la diapositiva siguiente. Entonces, Ah, perdón. ponla si Te, quieres, te rompí o si no, el... bueno, esta diapositiva, Volvemos, dale para volvemos. atrás porque esta es una introducción muy rápida y ya Ujú. pasamos directamente al contexto. Entonces, la Nouvelle Droite, la nueva derecha, para que nos Sí. entendamos. Eh, Al igual que la Revolución Conservadora, es bautizada, ¿no? Se le impone su nombre. En este caso, el bautismo es mediático. A finales de los años 70, un grupo de periodistas de medios relativamente progresistas empiezan a Ujú, escribir sobre esta nueva derecha, diciendo se está rehabilitando y se está renovando el pensamiento que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. ujú, Y se le llama esta nueva derecha. Entonces, allá a finales de los 70, esta serie de artículos sale en verano del 78. Un año después, Alain de Benoist, el líder de la nueva derecha, publica Les idées à l'endroit, que más o menos se puede traducir como las ideas en su sitio, ¿no? Para precisamente decir y justificar qué es y qué no es la nueva derecha. Esto funciona prácticamente como una especie de texto fundador, si se le quiere llamar, ¿no? De texto de ideario, donde se exponen las bases de esta escuela de pensamiento, ¿no? Si se le quiere llamar. Alain de Benoist, en este libro, Les idées à en l'endroit, no utiliza la expresión escuela de este, ¿no? pensamiento, efectivamente, utiliza una mucho más certera, a mi punto de vista, porque es más honesta. Alain de Benoist dice que es, cito, un conjunto informal de grupos de estudio, asociaciones y revistas cuya actividad se sitúa exclusivamente, y esto es importante, en el terreno cultural. Y ya más adelante hablará de escuela de pensamiento, pero en ese momento él expone que no es nada parecido a un grupo, a una organización y sobre todo mucho menos un partido político, que es Ujú, precisamente lo que ellos van a intentar condenar como forma de hacer política. Entonces, el carácter de la nueva derecha en ese sentido está marcado por una fuerte descentralización que finalmente va a generar disidencias y divorcios importantes. Abajo a la izquierda vemos una imagen de un coloquio del Club de l'Horloge, se puede traducir como el Club del Reloj, que es básicamente un grupo un grupo de individuos, de ujú, escritores, funcionarios, periodistas, que surge al calor de la nueva derecha, pero que no comparte todo el ideario de la nueva derecha. Ya veremos más tarde en qué se diferencia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el individuo que tenemos a la derecha de esta imagen, que vamos. es Guillaume Fay. Aquí lo tenemos, que es Guillaume Fay directamente a mediados de los 80 cierra de un portazo y dice que no quiere saber nada más de la nueva derecha porque se ha convertido en poco menos que una secta liderada por Alain de Benoist. Ujú. Entonces, esta es la naturaleza de la nueva derecha. Aquí abajo, en la esquina de abajo a la derecha, podemos ver que, o sea,
los las principales publicaciones, ¿no? que estructuran el pensamiento y que difunden el pensamiento de la nueva derecha. La revista El Emo, que es la más accesible, digamos, al público, que trata temas de actualidad, etcétera. Y luego Crisis y Nouvelle École, que son las que tienen un contenido pues más filosófico, más intelectualista y que pretenden llegar a otro tipo de ámbitos. Se siguen publicando, estos dos números son los últimos que se han publicado en este 2023. Ujú. Ya puedes avanzar, No, es súper si quieres. interesante porque de alguna manera aparecen esas relaciones, esas similitudes con aquella revolución conservadora, ¿no? Pero, como decías en algún punto que advertías, tiene más consistencia interna, ¿no? ¿Se parece en qué? En que no querían hacer política partidaria, ¿no? En que tenía una visión que estaba por encima de eso. Y Efectivamente. ahí es donde tal vez sí lo podemos relacionar entonces sí con el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en Francia toman esa decisión de no hacer política partidaria. Pues justamente el contexto en el que surge la nueva derecha es también uno de crisis, pero no tanto de crisis del ideal de modernidad, sino de su propio campo, ¿no? Del campo de la extrema derecha. Estamos a finales de los años 60. eh, la nueva derecha surge a raíz de todo de una larga travesía por el desierto, ¿no? Que se le llama de la extrema derecha desde el final de la Guerra de Argelia. La Guerra de Ujú, Argelia, recordemos, una gran crisis nacional para Francia que dura ujú, entre el año 56 y el 62. Francia pierde su último territorio colonial y no solo pierde su último territorio colonial, sino que además los que defienden la Argelia francesa, que es en este caso la extrema derecha antigolista, en contra de la política que finalmente favorece Charles de Gaulle de independencia a Argelia, está totalmente denostada. Muchos de ellos son encarcelados. ujú, Recordemos que en 1961 hay un intento de golpe de Estado militar en Argel, que acaba pues eso, con muchos de sus generales, se le conoce como el putsch de los generales encarcelados. Entonces, la extrema derecha necesita una renovación integral, de los pies a la cabeza. Necesita matar al padre, en el sentido un poco freudiano, para ujú, poder seguir existiendo. Entonces, en este contexto, tenemos que identificar ya a los dos fundadores y en parte líderes espirituales de la nueva derecha, que son ujú, Alain de Benoit y Dominique Venner, ¿de acuerdo? Eh, Alain de Benoit viene de una organización conocida como el Frente Estudiantil Nacional, que es la organización, las juventudes, por así decirlo, de Jeune Nation, de Joven Nación, de otro grupúsculo no fascista de la época. Y Dominique Venner, que es el caso en este punto más interesante, de Europe Action. Dominique Venner, para que nos entendamos, es un poco el soldado guerrero perdón, el soldado político del que habla Junger. Dominique Venner es un paracaidista que viene de la guerra de Argelia, que ha sido encarcelado porque ha participado en el intento de golpe de Estado. Lo tenemos en la imagen, perdón, abajo a la izquierda, el que está en medio, un joven Dominique Venner, que sale de la cárcel y escribe este libro que tenemos aquí a la derecha, ujú, Pour une critique positive. Pour une critique positive, básicamente lo que hace es destrozar a la extrema derecha en la que él ha militado durante tantos años, ujú, acusándola de haberse acomodado, de no estar en forma para poder aspirar a lo que sea la conquista del poder político, del sentido, de lo que sea. Y aquí ya Dominique Venner ujú,
empieza a reflexionar sobre una de las cuestiones que serán fundamentales para la nueva derecha, que es la importancia de un programa y de una organización. Él se fija en dos personajes icónicos del siglo XXI y opuestos, Mussolini y Lenin. Del Él siglo dice XX, que, ¿no? del siglo XX, Sería. perdón, muchas gracias. Él dice que Mussolini, aunque siempre se lo presenta como el revolucionario fascista prácticamente que surge de manera espontánea, dice Mussolini llevaba 12 años o incluso más agitando y cumpliendo su labor de periodista y creando un movimiento del que luego surge como líder. Y por otro lado, de Lenin dice que es necesaria una organización mínima para poder conseguir cualquier tipo de levantamiento y que no solo consiga hacerse con el poder, sino que consiga mantenerlo, que es lo que más le preocupa a Wener. Entonces, eh, Wener funda esta revista, Europe Action, que es Ujú. un grupúsculo estructurado en torno a esta revista, y básicamente aquí ya empieza a hacer un poco de esta labor metapolítica, ¿no? De construcción de sentido, de dotación de un programa político ideológico para poder llegar a la conquista del poder. Entonces, de este magma es del que surge la nueva derecha. Nueva Eh, derecha, ¿Te puedo sí, interrumpir un dime, segundo? Le digo, por hay supuesto. una pregunta de Diana Castillo que ahora vamos a avanzar con ella. Antes, tal vez, Andrea, podemos poner la siguiente encuesta, que es para todos y todas los que quieran responder, es si saben lo que es la metapolítica, si escucharon hablar de ese concepto, que es lo que va a explicar Arsenio, pero quisiera saber ahí si hay un conocimiento de ese fenómeno, porque es algo que se usa hoy en día también. Y te hago una pregunta muy corta, perdón la interrupción, pero Claro, claro. si alguien te dice que esto nace, esta nueva derecha, que para resumir lo que hace es de alguna manera despegarse de aquella extrema derecha perdedora después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y te dice, bueno, esto es una reacción al Mayo francés, ¿no? A esta izquierda que florece y demás. ¿Vos qué le dirías? Bueno, pues que en parte tiene razón, pero que no es exactamente así. Sí que es cierto que la nueva derecha nace como hay un concepto que utiliza un compañero investigador que es muy interesante, como un intento de dignificar al campo de la extrema derecha, Pau Hernández, que dentro de poco va a publicar su tesis sobre la nueva derecha española. Esta dignificación viene porque, por un lado, la nueva derecha ve que la extrema derecha añeja, nacionalista, colonialista, no le representa, es más, está en contra de ella, quiere acabar con ella, Ujú. pero por otro, tiene esta efervescencia social que está generando el Mayo francés, bueno, que culminará, mejor dicho, en mayo del 68, que los tiene un poco acorralados a la extrema derecha. Él dice que a día de hoy ya no se puede decir con orgullo que eres de derechas, porque ya te van a tratar de fascista, de reaccionario directamente. Entonces, esta es este intento de dignificación Ujú. que lleva a cabo la nueva derecha. Entonces, por ejemplo, o sea, en este caso, el acto de fundación de la nueva derecha normalmente se suele decir que es el primer coloquio del Grece. El Grece es en francés, las siglas en francés quieren decir Grupo de Investigación y Estudios por la Civilización Europea. Ujú. Eh, Grece, recordemos, hace referencia a las raíces griegas y grecolatinas, pero fundamentalmente griegas y paganas, que ya veremos más tarde, precristianas, a las que apela siempre la nueva derecha.
Entonces, este es el contexto para que nos hagamos una idea y vamos a ver a qué conduce esto. Capaz que después lo mencionas, pero hay un asistente anónimo, RS, Ujú, que nos comenta un poco esta idea del anticristianismo de la Revolución Conservadora. Él nos ujú, dice, no voy a leer todo el mensaje porque es un poco largo, capaz que vos lo podés ver por ahí, pero ujú, dice que, bueno, que Schmitt era católico, que Spengler y Jung eran muy reconocidos en los círculos católicos conservadores, etcétera, como básicamente que tal vez eso no es tan así desde su punto de vista, pero que sí eso después se refleja en la Nouvelle Droit mucho más claramente, ¿no? Que en la Revolución Conservadora, este componente pagano que después seguramente mencionás de la Nouvelle Droit, pero bueno, eso tal vez lo podemos comentar más adelante en algún punto porque nos queda media horita y hay un par de temas que quisiéramos avanzar, pero bueno, muchas gracias por el comentario. Y ya que estoy con eso, Diana Castillo antes había escrito: la extrema derecha lucha fuertemente contra la emancipación de las mujeres. No tenemos autoras nosotros, ¿no?, que analicen cómo han sido estos procesos contra las mujeres, que han logrado en la esfera pública y demás. Sí tenemos autoras, las vamos a ir mencionando. Tenemos de hecho la tercera sesión que es sobre antifeminismo y ahí seguramente vamos a intentar avanzar también en esa pregunta, ¿no? Digamos, de por qué a veces en la academia, a veces no, muchas veces o mayoritariamente, tenemos autores hombres y no faltan tantas mujeres, ¿no?, que trabajan el tema. Hombre, es cierto Em, que mujeres académicas normalmente están centradas en la cuestión antifeminista dentro de la ujú, extrema derecha. Sin embargo, eh, Ruth Wodak, Nona Meyer, son algunas de las referencias en el estudio del populismo de la derecha radical y yo las recomiendo leer sí, vivamente. Pero sí es cierto que los investigadores de la extrema derecha solemos ser hombres. No sé si es una tendencia generalizada dentro de la academia o si es una cuestión que está cortada por el mismo machismo que hay en la academia. ujú, Pero sí, ujú. sí, es una cuestión que es total. Sí, Cynthia Miller Idris también, hay varios. Y ¿sabes Sí, qué se sí, me sí. ocurre ahora? Capaz que para el miércoles, perdón, para la otra sesión, la tercera, podríamos hacer una lista, ¿no?, Ujú, de académicas que trabajan estos temas y publicarla con ustedes. Acá dice ujú. que aproximadamente el 62% no conoce, el 38% sí sabe lo que es la metapolítica. ¿Tenés ganas de Pues contarnos qué se es? acabó con la próxima diapositiva. Adelante, Em, es que además que me he adelantado porque tenía que esperar, pero no pasa nada. si podemos intentar, que esto es lo típico que siempre funciona los preparativos, pero nunca lo hace cuando tiene que Sí. hacerlo, el vídeo que he compartido aquí abajo a la derecha, a ver Ahora, si hay suerte. Vous savez, toutes les théories de l'italien Antonio Gramsci, la façon dont il a mis l'accent Este es sur Alain de Benoit en un l'importance programa, en una de la tertulia violence intelectual. culturelle dans nos sociétés. Et Gramsci était bien entendu un marxiste, mais dijo ce qu'il Gramsci, disait ¿no? du point de vue méthodologique, Páralo un poquito que voy a traducir Sí. brevemente. Aquí Alain de Benoit, que esto es también una cosa muy francesa, ¿no? Invitar, por más de extrema derecha que sea, mientras sea un tipo leído y culto, tiene su sitio en este tipo de tertulias. Sí que es cierto que en España, para los españoles, teníamos a Sánchez Dragó, que tampoco, dirigiendo las tertulias de la noche por Montera, que tampoco que sea mucho mejor. Pero aquí, Alain de Benoit de forma como muy... Además, estamos en pleno 1979, aquí es donde se le está atacando por todos los frentes en los medios de comunicación. Y aquí él está diciendo, a mí, o sea, me puedes decir de extrema derecha o todo lo que tú quieras, pero yo, por ejemplo, entiendo a Gramsci como un intelectual de referencia que independientemente del campo que sea, se puede interpretar y se puede apreciar. Gramsci, filósofo marxista italiano. Entonces, aquí ya empezamos a ver este tipo de transgresión que va a caracterizar mucho a la nueva derecha y sobre todo a su interés por el tema de la cultura. Continúo un poco más y ya terminamos ¿Mm? con la explicación. ¿Con la que sigue? ¿Esta? No, continúa, me Ah, refiero con el vídeo. perdón. Nada, nada.
Gramsci soit au premier rayon de votre bibliothèque, non? Écoutez, je crois d'habitude, on y trouve d'abord... Maurras, Moi, je veux dire, je n'ai jamais été maurassien. Non, mais je veux Maurras dire, m'ennuie la profondément. droite. Ahí Ahí está. quedó. Entonces dice, el presentador le dice, qué raro que encontremos a alguien como Gramsci en su biblioteca cuando normalmente los autores de referencia de su campo son, y ya empieza a citar pues eso a antiguos intelectuales de la extrema derecha francesa como Maurras, Bardèche, y él dice, no, yo nunca he sido morrasiano, de hecho, Maurras me aburre profundamente, ¿no? Que esto es una actitud así como provocadora que tanto le gusta adoptar a Alain de Benoist y a la nueva derecha en general. Entonces, ¿por qué una persona de extrema derecha se reivindica o reivindica a Gramsci? Esto tiene que ver con la estrategia de la metapolítica, lo que Alain de Benoist llama metapolítica, pero que, bueno, que igualmente otros ya habían hecho con anterioridad. La metapolítica es la idea de que la cultura importa, punto. No hay que, según la nueva derecha, lo que es realmente importante y donde hay que incidir es en la conquista del sentido común, en la construcción de sentido, en esta idea que en Gramsci tiene mucho que ver con una estrategia socialista o comunista para hacerse con el poder y preservarlo. Recordemos esto que decía Dominique Venner. Gramsci lo que dice es que la clase dominante, la burguesía, tiene el control de la hegemonía cultural. Entonces, si en ciertos países las revoluciones comunistas, obreras, no consiguen triunfar, es porque los obreros han interiorizado la ideología de sus dominantes. Los dominados piensan como sus dominantes. Entonces, lo que hay que hacer es intentar incidir en la cultura. Esto Alain de Benoist, como lo verá, es de una manera mucho más pasiva, por así decirlo, y mucho más elitista. Él lo que dice es que en ningún momento quiere implicarse en la política de partidos, porque esto no lleva a ningún lado, y lo que va a hacer es básicamente incorporar esta idea, criticando al viejo militantismo de extrema derecha, de que lo que hay que hacer es influir en la cultura para poder verdaderamente vivir en una sociedad en la que reinen las propias ideas que defiende Alain de Benoist. Esto tiene una aplicación un poco más cotidiana, ¿no? Que vemos en medios de comunicación, en el discurso político, es el combate de las ideas, la batalla cultural. Aquí, y esto es una cuestión importante para entender la estrategia metapolítica de la nueva derecha, Alain de Benoist intenta penetrar en la cultura apropiándose de los discursos de izquierdas, ¿de acuerdo? En un momento en el que el Mayo francés es tan importante, los movimientos anticoloniales, recordemos que venimos de la guerra de Argelia, de muchos procesos de descolonización, son tan importantes, Alain de Benoist va a intentar hacerse transversal incorporando ideas de izquierdas, no incorporándolas, un poco travestiéndolas y vaciándolas de sentido para que más o menos puedan hacerle a él ver como una persona que está en sintonía con la cultura en general, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya lo hemos visto en otros movimientos de extrema derecha, ¿no? Como en el fascismo o incluso antes. Pero No, ya veremos, sí, sí, adelante. simplemente decir que ya No, veremos más adelante que esta idea de metapolítica no tiene tanto que ver con la confrontación, con la polarización, que es lo que puede buscar a lo mejor más una organización de extrema derecha partidista,
sino con la permeabilidad, con esta intromisión en el pensamiento y en la cultura social. Solamente una mención para conectar, y ya pasamos a la otra diapositiva, para conectar con la actualidad, ya que lo hacemos de vez en cuando, un poco también para demostrar que nos fuimos 100 años atrás, ahora estamos en unos 80 años atrás, pero los hilos con la actualidad son muy claros, ¿no? Más allá de la pregunta que les hacíamos antes de escuchar Decadencia, acá Arsenio mencionó dos conceptos que yo escucho recurrentemente desde que trabajo este tema. Es, por un lado, quién tiene el sentido común, quién es el dueño del sentido común, de lo que está bien, lo que está mal, pero ni siquiera desde el punto de vista moral, sino de no puede ser que hagas otra cosa que no sea esta, ¿no? Esa sería esa visión. Y la otra, y eso también rompe, ¿no? Con esto que quiere hacer Alain de Benoist, de no es que es ideológico, no es ni de izquierda ni de derecha, es lo que hay que hacer. Punto. Eso por un lado, y por otro lo que decías recién, Arsenio, de tomar elementos de los discursos de izquierdas, ¿no? Esto que escuchamos de la batalla cultural, ¿no? Y demás cuestiones, bueno, esto lo escuchamos regularmente y casi a diario en los diferentes líderes, los voceros, las voceras de este tipo de partidos. ¿Crees que pase a la siguiente, de la Claro. metapolítica? Un poco para cerrar este concepto y llevarlo a Alain de Benoist. Acá lo tienen, miren. Para mí, un comentario un poco superficial. Le queda mejor la barba que sin barba. Este es Alain de Benoist. Bueno, el pobre ahí estaba jovencito aquí. Esta es la apariencia que tiene ahora. Entonces, bueno, Antes que te uno, arranques, Arsenio, perdón la interrupción, Luisa dime, Foltrán de Brasil nos pregunta si podríamos sí, lo he pasar la visto. referencia de la tesis citada. Todavía no la ha publicado, pero la publicará pronto. Yo en mis redes sociales la compartiré en cuanto esté lista. El viejo truco de Arsenio para que lo sigan en Twitter. Arsenio ¿Viste? Cuenca. Adelante. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, si tú lo que quieres es influir en la cultura, pero reniegas de los partidos políticos, Alain de Benoist, por ejemplo, cuando surge el Frente Nacional, no quiere tener nada que ver con él, no quiere saber nada del Frente Nacional. De hecho, lo critica muchísimo. Entonces, uno lo que se pregunta es, bueno, ¿qué quieres, a dónde quieres llegar, ¿no? Que es lo que se preguntan, de hecho, muchos de sus seguidores en su propio campo. Entonces, hay que entender la nueva derecha, pues, de una forma muy parecida a la que se entiende la revolución conservadora, como una aproximación elitista y comunitarista de la política. Ujú. Este concepto de comunitarista aquí en Francia se utiliza mucho para criticar al islamismo, ¿no? A aquellas comunidades que se repliegan sobre sí mismas y que no quieren formar parte de la sociedad, de la esfera política y social. Sin embargo, la extrema derecha muchas veces defiende esto mismo. Ellos lo que quieren es inocular esta idea jerárquica, anti-igualitarista y antiprogresista Ujú. de que, pues eso, de que finalmente la vida social en términos de igualdad no, o sea, está en contra incluso de la naturaleza humana para poder replegarse sobre sí misma y poder vivir, pues, gozando de sus privilegios como la extrema derecha habitualmente defiende. Esto tiene una vuelta de tuerca que lo estamos viendo desde hace unos años, en Francia sobre todo, desde el movimiento de los chalecos amarillos, que básicamente tiene que ver con una cierta evolución, una cierta sensibilidad que Alain de Benoist y una parte de la nueva derecha y de la extrema derecha así más grupuscular en Francia está desarrollando con respecto a ideas más populistas, a tesis populistas. Continúa con este tipo de transversalidad, ¿no? Ni de izquierdas ni de derechas, que eso dentro de lo que cabe le viene bien, y ya empieza a articular un discurso más político, ¿no? Alain de Benoist comienza a hablar de las clases populares frustradas durante las protestas de los chalecos amarillos. Comienza a hablar de
las élites que han perdido el contacto con el pueblo al que representa, habla de democracia. Esto es una evolución muy, muy interesante y que no se ha estudiado tanto porque realmente es una de las últimas etapas, por así decirlo, del pensamiento de la nueva derecha. Le Moment Populiste, creo que lo publicó Alain de Benoit en 2017, algo así, justo después de la revuelta de los chalecos amarillos. Pensemos que la nueva derecha viene del 68, o sea, más de 50 años. Entonces, este es el camino que está intentando seguir ahora mismo. Sin embargo, sigue siendo una idea bastante pues, aristocrática, elitista, jerárquica de entender lo político, ¿no? Este intelectual que desde arriba pues está dándole voz a los sin voz, ¿no? Claro, Eh, claro. pero eso, es interesante tener en cuenta esta evolución. ¿Sabes qué? Pasando al siguiente punto, Ujú, relacionándolo también con la Revolución Conservadora, mencionábamos antes, tal vez no lo dije tan claro, también eran enemigos de la modernidad, ¿no? De ese momento, ¿no? Esta visión por de supuesto. lo moderno estaba errado, había que volver. En realidad no era volver, insisto, era ir a un futuro, pero más parecido, o mejor dicho, muy diferente al presente y más Ujú, relacionado con aquellas tradiciones. Alguien comentó algo del romanticismo, vi en el chat, ¿no? Pero bueno, mm, no nos vamos a meter ahí porque nos quedan 15 minutos y nos sí. quedan varios conceptos importantes que queremos desarrollar. Así que ahora hablando de la Nouvelle Droite, de este caso, Ujú. ¿por qué era el enemigo de Europa, la modernidad? Claro, ya entramos en la parte, si antes estábamos abordando un poco más la estrategia de la nueva derecha, ahora vamos a ver cuál es la ideología que la nueva derecha defiende, ¿no? Eh, Herederos, en cierto modo, del pensamiento de la revolución conservadora, el enemigo principal de la nueva derecha es la modernidad. El enemigo de Europa. Entendamos por qué de Europa. La nueva derecha identifica esta modernidad con el igualitarismo judeocristiano que criticaba Nietzsche. Finalmente, la nueva derecha es en gran parte una nota a pie de página del pensamiento nietzscheano. Eh, y de todas las derivas que Nietzsche identificaba como seculares de este igualitarismo judeocristiano. Esto es el liberalismo y la idea de individuo y más tarde el marxismo. Entonces, Nietzsche y más tarde Alain de Benoit lo que proponen es un retorno nostálgico, reaccionario, a un pasado precristiano, anterior a este igualitarismo cristiano, que es el pasado indoeuropeo de Europa. Alain de Benoit intenta superar este nacionalismo hueco y casi liberal que ya denunciaba Nietzsche, ¿no? Nietzsche hablaba de estos pequeños nacionalismos en los que está sumida Europa, que debería erigirse como una identidad federal e imperial. Em, esta Europa que un poco puebla las ensoñaciones de la nueva derecha, es la que poblaban estos pueblos paganos, los indoeuropeos, antes de la llegada del cristianismo en Europa, que ellos además asocian con una imposición un poco hecha contra la voluntad de estos mismos pueblos. Entonces, esta Europa de la que tiene que resurgir de sus cenizas, lo tiene que hacer precisamente, y recordemos que estamos en un contexto de Guerra Fría, en la que tiene que rivalizar con el imperialismo estadounidense, incluso identificado de forma colonial, Europa como una colonia de Estados Unidos, y el de la Unión Soviética, que está
¿no? Controlando una parte importante de Europa del Este. Esta Europa tiene que resurgir, y esto es uno de los aspectos más fascistizantes de la nueva derecha, porque, y conectando con esta idea de declive, ya está en su última fase, en la fase antes del colapso, del fracaso. Esto es una idea de pensamiento circular, ¿no? Sí, Que está presente en Nietzsche, el eterno retorno, y sobre todo en este individuo que tenemos a su izquierda, que es Julius Evola, otro crítico del fascismo italiano, en este caso, desde la derecha, que también piensa, y es una fuente de inspiración importante también para la nueva derecha y para Alain de Benoist, la idea de tiempo como un proceso circular, ¿no? Donde de la decadencia se resurge de una manera reinvigorada. Y esto es lo que busca la nueva derecha para Europa. la epicidad, ¿no? En el discurso. Y eso, por Pasamos supuesto. a un concepto clave que lo queríamos preguntar. Si querés, Andrea, podemos poner también esta encuesta. Si alguien sabe o conoce o habló, alguna vez escuchó hablar del concepto de etnopluralismo, que es lo que vamos a avanzar ahora. Etnopluralismo suena muy académico, yo diría, como pusiste acá, mucho más fácil, el derecho a la diferencia, ¿no? Que es mucho más marketinero, Claro. más fácil de vender. Contanos un poco eh, lo más breve que puedas, así podemos también hablar de lo que sigue sobre esta visión. Me gusta mucho esto que Claro, pusiste de Levi Strauss, que muchas veces no se menciona. Adelante. claro, esto es también otro de los muchos autores, como comentábamos De cómo antes. chupan de cada. Bueno, no importa. Adelante, Sí, adelante. sí, sí. Entonces, la modernidad que ellos identifican es un proyecto como, o sea, la modernidad dentro en el pensamiento de Alain de Benoist es un paradigma que se ha impuesto, ¿de acuerdo? Se ha intentado universalizar una ideología que es ajena, en cierto modo, a otros pueblos, ¿no? Es una forma de colonialismo. Esa es Ujú. su crítica al ideal de modernidad, al ideal de derechos humanos. Entonces, Alain de Benoist, en su intento por convertirse en una figura transversal, ¿no? Y apropiarse un poco de esta ola de movimientos y discursos anticoloniales, va a decir, los derechos humanos son una imposición que se ha hecho a los pueblos. Los pueblos tienen derecho a ser diferentes, porque si los pueblos se mezclan y si los pueblos al final están todos cortados por el mismo patrón, que es el de los derechos humanos, vamos a perder esta riqueza tan maravillosa que tenemos nosotros, los seres humanos, que es esta diversidad, que es un concepto que utilizan muchísimo, esta diversidad humana de pueblos. Entonces, para criticar estos derechos humanos, Alain de Benoist va a hablar de el derecho a la diferencia. ¿Cuál es el problema? Que este derecho a la diferencia tiene un trasfondo racista muy importante, porque no solo entiende las culturas como un todo homogéneo, sino que va a continuar esta vieja idea racista, que es donde mejor está un individuo es con su pueblo. Entonces, la cuestión de la inmigración aquí se ve atacada de una manera que parece casi benigna, ¿no? Este viejo paternalismo de es que los inmigrantes no están contribuyendo al enriquecimiento de su país, etcétera, desde un punto de vista más materialista, pero Alain de Benoist te lo lleva por el lado de la preservación de la cultura. Y es muy Ujú. interesante porque Alain de Benoist utiliza textos de autores que en un primer momento pueden, o sea, Henri Lefebvre, por ejemplo, con su manifiesto diferencialista, Henri Lefebvre es también un marxista. Lévi-Strauss, que sin embargo se murió diciendo que era un anarquista de derechas, también hablaba de este derecho a la diferencia, introduciendo este relativismo cultural
en el pensamiento de izquierdas. Lo que le llevará finalmente, y esto es una idea muy interesante porque conecta un poco con esta idea geopolítica de la que antes hablábamos de la Guerra Fría, a una aproximación de la geopolítica tiers-mondiste. Esto se podría traducir como tercermundista, pero en el sentido de crear una solidaridad con el tercer mundo, porque, como dice en su libro, Europe, tiers-monde, même combat, Europa y tercer mundo, mismo combate, tanto Europa como la mayor parte de naciones que están pasando por un proceso de descolonización son víctimas de esta misma trampa, de esta misma trampa colonial. Europa, con un enemigo interior, por así decirlo, que son las fuerzas liberales y el pensamiento moderno, y el tercer mundo, porque son víctimas de una nación exógena, lo cual además, bueno, esto llevará a derivas muy, muy interesantes a la nueva derecha, en las que apoyará directamente estas naciones porque son las que preservan las tradiciones de mejor forma, no como Europa, que está corrompida ya por la modernidad. Hablábamos cuando mencionaba a Oswald Spengler, que publicó aquel libro La decadencia de Occidente en el año 1918, que él discutía la cuestión de la identidad, ¿no? Y acá la identidad es clave y la usan hoy en día la mayoría de los partidos políticos, especialmente los más nativistas, lo que hacen del tema de la antimigración la parte más importante de su agenda, tal vez mucho más claro en Europa, un poco bueno con Donald Trump también. Tal vez menos presente en algunos lugares de Latinoamérica, pero igualmente esa idea de sociedad homogénea aparece, aunque el eje pueda variar. Pasamos entonces, nos queda muy poquito tiempo. No quisiera, Claro, hay que ir rápido. sí, claro, no quisiera dejar afuera conceptos importantes, pero ¿cómo podríamos hacer para comentar lo de la nueva derecha hoy, pero también no dejar pasar estos conceptos que planteabas acá? Dicho de manera, intentando presentarlo de la manera más simple posible, esta crítica de la modernidad, ¿no? Antimaterialista y que busca un retorno a las raíces, ¿no? Reaccionario, una vuelta a un ideal de pueblos enraizados en su propia cultura, está basada igualmente en una crítica que hace Georges Sorel, que es el individuo que tenemos arriba a la izquierda, sindicalista revolucionario francés, que inspiraría finalmente los movimientos fascistas de la Europa de entreguerras, que hace de la idea de progreso. El antiutilitarismo de Marcel Mauss, de la escuela que funda Marcel Mauss, también es muy importante para la nueva derecha, porque pretende volver a una economía basada en el don, esto es, en el intercambio basado en la reciprocidad y en el hecho de que no tenemos intereses materiales por detrás de cualquier tipo de transacción, sino que son intercambios que están basados en el honor y en los lazos sociales, comunitarios, prácticamente tribales. Recordemos que Mauss estudia este tipo de economía en sociedades tribales, cuando la antropología pues, bueno, está empezando a estudiar este tipo de sociedades. Y luego, por otro lado, Alain de Benoist, utilizando a Heidegger, critica que la sociedad moderna se ha convertido en una sociedad sometida a la tecnociencia. Ya el desarrollo científico no tiene una razón de ser meramente más allá de entender los procesos, ¿no? que articulan la realidad del mundo, sino que está sometida totalmente al desarrollo tecnológico y a los procesos de desarrollo, ¿no? Y que están tan ligados a esta idea de progreso científico y tecnológico. Y esto finalmente genera una dependencia de la máquina tecnocientífica que acaba deshumanizando al
al ser. Volvemos, ¿no? ¿Te acordás cuando hablamos de la razón Claro, y... claro, sí, sí, Ujú, sí, sí, es efectivamente esta idea en bucle. ujú. Y es muy interesante ver que la nueva derecha vuelve a este tipo de ecología reaccionaria, folkish un poco, de la Alemania de principios del 20, en la que incluso llega a hablar de decrecimiento, ¿no? Se apropia del concepto de decrecimiento, diciendo que la sociedad tal y como la conocemos está abocada al colapso. Lo que hay que hacer es, y aquí viene pues la cara B, ¿no? La letra pequeña, volver a las raíces paganas de Europa y básicamente que cada uno viva en su tribu y que impere la ley del más fuerte, que es básicamente lo que consiste el antigualitarismo. Bueno, clarísimo, ¿no? Y ahí como que se empiezan a cerrar las conexiones con por qué juntamos o por qué queríamos hablar hoy de tanto de la Nouvelle Droite como de la Revolución Conservadora, pero tal vez ahora dando un paso adelante y para cerrar un poco la charla de hoy, tenemos como dos cuestiones para mencionar. Una es la nueva derecha hoy, ¿dónde está parada esta Nouvelle Droite? En Francia Ujú. ahora, algo ya comentaste del Sí, populismo y demás, pero tal vez muy para completar. rápidamente. Y por Claro, otra parte, que es importante la idea, perdón, la influencia de esta nueva derecha en la política. Pero empecemos por dónde estamos hoy con la nueva derecha, Francis. efectivamente. Entonces, la nueva derecha, después de, recordemos, más de 50 años de escuela de pensamiento, a día de hoy ha sufrido muchas, bueno, ha pasado por muchas fases. La última en la que está inmersa y que es más representativa de mi punto de vista, viene a raíz de la muerte de Dominique Venner, recordemos, uno de los fundadores de la nueva derecha con Alain de Benoit. Dominique Venner muere de una forma un tanto particular. Dominique Venner se suicida de un tiro en la cabeza delante de la Catedral de Notre Dame durante las manifestaciones contra el matrimonio homosexual en Francia entre los años 2012-2013, ¿de acuerdo? Ujú. Dominique Venner ve que el movimiento que él representaba está muerto, entonces lo que quiere hacer es despertar las conciencias, ¿de acuerdo? Su muerte lleva a la creación, la gente que le rodea, Dominique Venner escribe como una especie de testamento que se llama Un samurái en Occidente o Un samurái de Occidente, donde más o menos ya vislumbra la creación de un grupo de pensamiento, de un instituto este ya mucho más formado, conocido como el Instituto Ilíada, ¿de acuerdo? El Con Instituto este logo de Ilíada acá. ya tiene, efectivamente, este es el logo, ya tiene de referentes a autores mucho más políticos y que tienen ideas con una aplicación más política. El primero que vemos es Renaud Camus, que es uno de los mayores exponentes de la teoría del gran reemplazo a día de hoy, a la cual el Instituto Ilíada adhiere completamente. Y por otro lado, tenemos a Alain de Benoit. Alain de Benoit, en esta etapa populista por la que parece que está transitando, eh, ha fijado su atención en Hungría, ¿de acuerdo? Alain de Benoit no es una persona que acostumbre ya a hacer muchos viajes para dar conferencias en el extranjero, etcétera, pero es cierto que en los últimos años ha ido hasta en 2 ocasiones a Hungría, invitado por instituciones de enseñanza o de investigación relacionadas con el partido de Víctor Orbán, de Fidesz. Y esto tenemos que entenderlo como una especie de oportunismo ideológico, porque está claro que Hungría, siendo una nación que en un principio pues tampoco entra dentro del marco de esta, recordemos, de esta Europa de los pueblos que defendía de Benoit, cristiana además. Eh, Esto no quita que también Alain de Benoit empiece a ser un poco realista y a decir, bueno, un Estado que además
como dice Víctor Orbán, define a sus ciudadanos no como individuos unidos por vínculos cívicos, sino por ser un pueblo que comparte un ethos y que comparte, pues bueno, toda una serie de características que te enmarcan claramente en un discurso antiliberal o iliberal, que es un concepto que yo creo que es muy interesante a la hora de estudiar la extrema derecha de nuestros días, pues sí que tiene que ver un poco con esta idea prácticamente, pues eso, lejana, o sea, muy lejana al tribalismo que Alain de Benoist defendía, pero sí más cercana a esta idea comunitaria que Alain de Benoist quería para Europa. Y ya para terminar, pasando a la última... Antes de que pases ahí o Sí, de que perdona. avances, hay una pregunta no, no me aparece quién es, la figura de, no lo puedo decir, Bardesh. Sí, Bardés, si es relevante Sí, para... No, precisamente la nueva derecha lo que intenta es romper con este tipo de autores nacionalistas franceses más canónicos. ahí está. Y Eh, ahora sí pasamos entonces al final de hoy, que de alguna manera nos abre la puerta para lo que viene, la semana que viene y las siguientes, Efectivamente, que es la influencia, ¿no? eso es. Que esto es una pregunta que normalmente pues surge y que encuentro legítima, pero que finalmente acaba dejando con más dudas que respuestas. Em, Cuando a mí me preguntan qué influencia tiene la nueva derecha en política, yo tiendo a responder que, o sea, le pido a la persona que me lo pregunta que se ponga en la piel de un político de extrema derecha al que le llegue a lo mejor a Alain de Benoist y le diga, no, porque Nietzsche ya dijo que Heidegger tal, que Ujú. hay que volver a una Europa precristiana de los pueblos neopaganas. Pues a lo mejor algunos sí que levantas un poco la ceja y dije, un cuento de más, pero la mayoría se va a quedar un poco cuadros, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante del impacto de la nueva derecha, en todo caso, tiene que verse a través de la estrategia, ¿no? De la nueva derecha, de la cuestión de la metapolítica o de la batalla cultural. Aquí vemos en las imágenes, ¿no? Que bueno, tenemos a Marion Maréchal, que es La señora de definida como un acá. referente de este gran sismo de derechas, Agustín Laje, asesor de Milei, que De escribe hecho, un de libro fondo sobre acá, la... perdón, acá en Mario Marella se ve el instituto, ¿cómo es el Sí, nombre? Se ve el ISTEP, logo ahí. esta institución que funda pues Sí. un poco para contribuir a esta batalla cultural. Agustín Laje, que publica un libro titulado La batalla cultural, o la Fundación Disenso, el think tank asociado a Vox, que básicamente nace con el propósito, o está fundado con el propósito de dar la batalla cultural. Entonces, claro, uno se pregunta si esto tiene, si correlación implica causalidad, ¿no? Y una vez más, yo no tengo, yo creo que la mayor parte de las personas que aquí están llevando a cabo este tipo de iniciativas culturales o metapolíticas saben lo que es la nueva derecha, ¿de acuerdo? Y Alain de Benoist, saben quién es Alain de Benoist. Sin embargo, pensemos que es que la nueva derecha nace a finales de los 70 y esta gente empieza a hablar de batalla cultural hasta hace muy poco, hace algo así como 7 u 8 años. Entonces, yo creo que la nueva derecha tiene que entenderse más como una pionera y no tanto como una influencia, como un grupo de gente preocupada por la política que decía que lo importante era apostar por la cultura y por influir en el pensamiento, en el pensamiento en el sentido común. Más tarde, pues vemos que o bien su estrategia ha dado sus frutos y que más o menos tanto ellos incorporándose a la política como la política bebiendo de una esfera un poco más intelectualista,
porque esto es algo que que se le critica mucho a los políticos de derecha, sobre todo a día de hoy, de no estar apostando por los valores, de no defender ciertos valores. Aquí en Francia, por ejemplo, hay mucha gente de derechas que dice, no, si yo estoy de acuerdo con el programa de Macron, un político de centro-derecha liberal, pero no estoy nada de acuerdo en cómo entiende la cuestión de los valores, la cuestión cultural. Entonces se van a otro tipo de partidos más a la derecha. Y esta es la idea que creo que tenemos que retener. Nueva derecha como pionera y como posible influencia, pero no como una especie de mastermind detrás de la política de partidos, como muchas veces Clarísimo. se suele entender la relación que tiene Dugin con Putin, por ejemplo. Vamos a retomar esta discusión porque cuando veamos la alt-right la semana que viene o cuando hablemos con Steven Forti de lo que pasa con la Fundación Disenso justamente en Latinoamérica, vamos a profundizar sobre eso, incluso sobre la relación con Hungría. O sea, vamos a ir de alguna manera siempre volviendo, pero creo que esto fue muy importante lo que nos planteó Arsenio, todos los conceptos. Desde ya te agradezco, Arsenio, antes de que te vayas y te despida oficialmente y antes de que se vayan también, les dejo un video de solamente 1 minuto de un amigo que se llama Roger Griffin, que es un autor muy conocido y que nos dice algo interesante que me gustaría que quede como mensaje de hoy y de inicio. So what I would ask all anti-fascists to do is to first of all ask themselves, is it really fascism I'm against, or am I basically against intolerance, illiberalism, hatred, xenophobia, the exclusion of human rights? And unfortunately, fascism does not have a monopoly of that. So first of all, you have to say, what am I really against here, and what am I for? And then look at the groupings of your own country in terms of the right, break down the right, and then have specialist advice about how you deal with each right. You need a broad coalition of anti-right-wing forces with lots of specialist expertise to have specially targeted activism. So basically, the effective way of dealing with the right is to not give in to the language of hatred and demonization, but to try to use methodological empathy to understand what right you're dealing with, and then to use a mixture of knowledge and activism to deal with each individual right. And then there is infinite hope. Bueno, esperanza infinita. No sé si queremos llegar tan lejos con este seminario, aunque nos gustaría que les despertemos a todas y a todos esperanza infinita. Acá está Miguel, bienvenido Miguel. A Andrea no la veo más. También que no sé hasta qué punto Griffin querría realizar una gran coalición con otras fuerzas de izquierda, siendo él tan crítico con esta, pero bueno, todo sea No, pero si lo hace con buena voluntad. Pero de alguna manera el espíritu de este seminario, de la Berkshire Free Social Foundation y todo el trabajo que hace de Epidemia Ultra y del colectivo, ¿no?, de estudio de intervención social, es un poco ir en esta dirección, en construir estrategias, herramientas, en entender el fenómeno, las diferencias, la naturaleza de cada uno. Y por eso te convocamos, Arsenio, y te decimos 1000 gracias por tomarte este tiempo, por contarnos todo lo que sabes. Ojalá si tenés ganas y tiempo te quedes en alguna otra sesión de las próximas semanas, estás invitado con todo gusto. Y bueno, con esto muchas gracias. Le damos entonces cierre a este encuentro y se lo dejo en manos de Miguel y de Andrea. Déjame Sí, agradecer adelante. por última vez la invitación. Gracias por esta iniciativa que me parece súper interesante y por ver que crece un año más, que empieza a reunir a más gente comprometida con la lucha contra la extrema derecha y sobre todo, pues bueno, que está totalmente entregada a tu trabajo y a tu profesionalidad, Franco. Así que enhorabuena y bueno, lo mejor para este seminario y por muchos años más. Muchas gracias, Arsenio. Miguel, tenés la palabra.
Y muchas gracias, Arsenio, muchas gracias, Franco, por compartir vuestro conocimiento, por situarnos en la temática, en lo que, bueno, es todo un proceso, entiendo. Estamos ahora en la prehistoria, prácticamente la ultraderecha. Estáis teniendo los puentes para los siguientes puntos. Bueno, vamos a dejarlo grabado, vamos a compartir los conocimientos. Todo lo que podáis facilitarnos de material, genial, gracias a las participantes y a los participantes. Sabemos que mucha gente no ha podido participar o bien por trabajo, etcétera. Ha habido algún problema con el enlace también, mejoraremos, lo prometemos para la siguiente. Y bueno, ahí seguimos y os vemos la semana que viene, el martes. Un saludo desde Berlín, a donde estéis. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Mandad las preguntas a lo largo de esta semana y las responderemos en directo la semana que viene. Por si alguien no lo sabe, vamos a hablar de la alt-right de Estados Unidos, del odio, por allá, con Jaime Caro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nacionalismo blanco, neorreaccionarios, bueno, diferentes cuestiones que les va a interesar a todos. Hasta la próxima. Gracias Muchas también por la gracias. moderación. Hasta la próxima, gracias. Chao, chao.